Ricardo había cumplido 82 años y vivía en la residencia Los Sauces. Se consideraba un hombre afortunado, porque había llegado a esa edad sin deberle nada a nadie y sin sentir la pesada carga de las emociones. Creía, con la convicción que da la larga experiencia, haber gastado todo su capital emocional con la muerte de su esposa, hacía ya 5 años. Su vida no era miserable ni triste, simplemente era incolora. Había alcanzado un estado de neutralidad perfecta, un puerto seguro donde la alegría no lo ilusionaba ni el dolor podía alcanzarlo. Los días de Ricardo en Los Sauces eran un ciclo predecible, tan exactos como el péndulo del viejo reloj de pared en el pasillo. La monotonía de su existencia se había convertido en su mejor defensa. Era, para él, la prueba irrefutable de que el corazón podía funcionar como una bomba sin necesidad de sentir. Se despertaba, se vestía, tomaba sus medicinas en la mesa del comedor y leía el mismo periódico con la misma parsimonia, prestando más atención al sonido de las páginas al pasar que a las noticias que contenían. El personal de la residencia había aprendido a respetar su distancia. Entraban en su habitación solo para las tareas esenciales, hablando en susurros, como si temieran que un tono normal pudiera despertar algo en ese cuerpo que parecía tan firmemente dormido a la vida. Era un lugar, esa residencia, que se había llenado de silencios que la gente confundía con paz. En realidad, era el silencio de las cosas que se habían terminado, de las voces que se habían resignado a un tono bajo. Y entonces llegó ella. Su nombre era Sofía. No llegó con grandes avisos ni cambios de turno. Solo apareció una mañana ocupando el lugar de una enfermera que había estado allí por años, tan gris y silenciosa como el resto del personal. Sofía no susurraba. Su voz era clara, con un timbre juvenil que rebotaba ligeramente en los pasillos alicatados, lo que de inmediato hizo que Ricardo levantara la cabeza del periódico. Tenía la edad de una de sus nietas, pero su forma de moverse y hablar era un desafío directo a la quietud aceptada de Los Sauces. No se limitaba a realizar las tareas. Inyectaba un torrente de actividad y una energía impropia del lugar. El impacto inicial fue físico para Ricardo. No era la apariencia, sino la fuerza con la que entraba la vida a su espacio. Sofía caminaba con un paso decidido. Su uniforme blanco no se arrastraba. Más bien parecía flotar impulsado por una misión urgente que solo ella conocía. «Buenos días, Ricardo. Hoy te toca el desayuno con fruta fresca. ¿Te apetece probar las fresas?», le dijo Sofía un martes, mientras depositaba la bandeja sobre su mesa con una firmeza que contrastaba con la habitual cautela de los demás. Ricardo murmuró un simple «sí», una respuesta tan automática que casi no requería pensamiento. Era la respuesta que siempre daba. Pero mientras ella ajustaba la mesa para que le quedara cómoda, sus ojos se detuvieron en las manos de ella. Manos rápidas, eficientes, pero que no trataban su entorno ni los objetos con la fría neutralidad del protocolo. Había algo vivo en esos dedos que arreglaban el borde de su servilleta. Trató de volver a sumergirse en la lectura, pero el periódico se sentía de repente como un biombo transparente. Podía sentir el movimiento de Sofía mientras atendía al anciano de la cama de al lado, su risa suave cuando comentaba algo sobre el tiempo. Ricardo pensó que era una falta de respeto al ambiente. Ella estaba rompiendo la regla no escrita de la residencia, la resignación tranquila. Un detalle lo sacudió más que cualquier otra cosa: el sonido. Una mañana, mientras ella le ayudaba a levantarse para ir al baño, una de las tareas que él odiaba por su intrusión, Sofía comenzó a tararear. Era una melodía simple, sin letra, apenas un murmullo alegre. Al terminar de ayudarle y dejarlo a solas un momento, Ricardo se encontró con una sensación completamente inesperada. Un recuerdo. La melodía le era vagamente familiar, una tonada que él y su esposa solían escuchar. No sintió nostalgia, lo cual lo habría tranquilizado. Lo que sintió fue una punzada, un pinchazo en el pecho, como si un músculo atrofiado se hubiera movido por primera vez en años. La emoción que regresaba no era tristeza ni alegría, sino la simple sorpresa ante su propia capacidad de sentir.
Se preguntó, con cierta alarma, cómo era posible que un sonido tan pequeño, un gesto tan normal, pudiera penetrar su armadura autoimpuesta. Era la primera grieta. A partir de ese día, Sofía se convirtió en el punto focal de su existencia. Dejó de ser un ser humano más en su rutina y se transformó en la variable, la anomalía que le recordaba que no todo estaba sellado. Intentó evitarla, cerrando los ojos al escuchar sus pasos o fingiendo dormir durante las horas en que ella pasaba. Pero incluso su ausencia se había vuelto ruidosa. Su mente, antes un remanso estático, ahora se agitaba esperando la siguiente aparición, el siguiente sonido, la siguiente infracción a su rutina. La residencia, que había sido su refugio contra el mundo exterior, de pronto parecía haberse encogido. El silencio ya no era protector. Era un espacio tenso, lleno de la posibilidad de un encuentro. Ricardo se dio cuenta de que no había perdido la capacidad de sentir. Simplemente había dejado de ejercerla. Y ahora, una joven enfermera, con solo la calidez de su voz y la ligereza de su paso, había entrado en la zona más sagrada y prohibida de su vida, la parte que aún recordaba cómo se sentía estar vivo. A partir de ese instante, la vida dejó de ser un simple acto de cronometraje. Para Ricardo, el día ya no se dividía en comidas y siestas, sino en los momentos marcados por la presencia de Sofía. Su antigua armadura de indiferencia se había oxidado y ahora se dedicaba a observar, con una concentración casi febril, cada una de las interacciones de la enfermera. El protocolo de la residencia, rígido y frío para el resto del personal, se transformó en manos de Sofía en una coreografía llena de señales secretas, visibles solo para él. Sofía solía entrar a su habitación a las 9 de la mañana para administrarle la medicación. Este ritual, antes una invasión molesta, se convirtió en el punto de anclaje de su mañana. Ella colocaba los vasos de agua y las pastillas en la mesita, con una exactitud que no era mecánica, sino cuidadosa. «Tienes que tomar esta primero, la grande, antes de desayunar, ¿recuerdas?», le decía ella con una sonrisa rápida, no por obligación, sino por un genuino deseo de asegurarse de que él estuviera bien. Ricardo ya lo recordaba, por supuesto. Lo recordaba de la misma manera exacta que recordaba la forma en que su boca se curvaba al pronunciar la última sílaba de la palabra «recuerdas», un ligero acento que la hacía sonar más dulce. Se dio cuenta de que había empezado a memorizar esos patrones minúsculos. Eran detalles que, en cualquier otra persona, habría descartado como ruido de fondo, pero que en ella se sentían como mensajes cifrados. Otro de sus rituales era la hora de la manta. Cuando lo sentaba en el sillón junto a la ventana, Sofía siempre le ajustaba la manta de lana gris sobre las piernas. Las otras enfermeras simplemente la echaban por encima. Sofía la doblaba por el extremo y la remetía ligeramente bajo sus rodillas, un gesto que garantizaba que no se deslizara, pero que a Ricardo le parecía que aseguraba otra cosa, un cierto bienestar que iba más allá del confort físico. Un jueves, mientras realizaba esta tarea, sus manos se detuvieron un segundo más de lo necesario junto a la tela áspera. Sofía levantó la vista y sus ojos, de un color castaño profundo, se encontraron con los de Ricardo. No hubo sorpresa ni incomodidad en su mirada, sino una pausa tranquila, una especie de reconocimiento mudo. Por un instante, Ricardo sintió que ella sabía, no lo que él sentía, sino que él estaba mirando. Esa pausa era una conversación completa que no necesitaba palabras, un pequeño clímax diario que lo dejaba sin aliento. Esa tarde, Ricardo intentó leer el periódico, pero sus ojos se fijaron en la columna de las necrológicas. Pensó en lo irónico de su situación. Rodeado de ancianos que esperaban su final, él se sentía el único que acababa de despertar. Ya no leía sobre los muertos, leía el reloj, esperando la hora en que Sofía traería la cena. La cena venía acompañada de otro ritual. Sofía siempre le preguntaba algo personal, algo que se salía del guión médico. Nunca sobre su salud, sino sobre su pasado. «Ricardo, ¿qué era lo que más te gustaba de la ciudad cuando eras joven? ¿Había algún cine famoso?
Le preguntó una noche, mientras él picaba la verdura. Al principio, sus respuestas eran monosilábicas, casi a regañadientes, pero Sofía insistía, no con presión, sino con la persistencia dulce de quien enciende una cerilla en una habitación oscura. Había una calidez en sus preguntas que le permitía a Ricardo hablar sin que sus palabras resonaran con tristeza, sino con el color de un recuerdo recuperado. Habló del viejo cine Apolo, y por un momento olvidó dónde estaba. Cuando terminó de hablar, Sofía se quedó en silencio, recogiendo su plato. Él pensó que había hablado demasiado, que la había aburrido. Entonces, ella dijo: «Me gusta oírte hablar de esos tiempos. Creo que las historias antiguas son como un buen vino, mejoran con el tiempo». Dijo eso mientras sus manos se posaban suavemente sobre el plato vacío. Era un cumplido simple, una frase sin pretensiones, pero para Ricardo se sintió como una validación. Ella no lo veía como un anciano más, sino como un guardián de historias. Una vez, él la escuchó reñir con dulzura a otro residente, que se negaba a tomar sus gotas para los ojos. «No seas niño, don Ernesto», dijo Sofía, su voz baja pero firme. «Mira, si no te las pones, mañana no podrás ver bien el sol, y yo necesito que veas bien el sol, ¿entendido?». Ricardo escuchó la preocupación genuina en esa frase. «Yo necesito que veas bien el sol». Se dio cuenta de que Sofía no solo cumplía su deber. Ella veía la vida de sus pacientes como algo que merecía ser experimentado en plenitud, incluso a esa edad. Ella le otorgaba dignidad a cada acto, a cada día. Su nuevo trabajo era la espera y la interpretación. Ricardo se preparaba mentalmente para sus encuentros. Se afeitaba con más cuidado. Elegía una camisa que no estuviera tan arrugada y se sentaba derecho, en lugar de encorvarse como solía hacer. No lo hacía por vanidad, sino por un respeto recién descubierto hacia el momento que compartían. Quería estar presente y ser digno de la atención que ella le brindaba. El mayor desafío venía al final del día. Después de darle sus últimas pastillas, Sofía siempre se despedía con un «Que descanses, Ricardo. Mañana, si todo va bien, me toca a mí de nuevo». Esa frase, «si todo va bien, me toca a mí de nuevo», se convirtió en su mantra. Le daba un propósito a su sueño. Dormía esperando la confirmación de su regreso. Una noche, el residente de la habitación de enfrente llamó al timbre. Sofía acudió. Ricardo escuchó la voz de ella en el pasillo. «No te preocupes, yo me encargo de todo». Mientras ella trabajaba con el otro anciano, Ricardo se levantó de su cama, algo que no había hecho en meses, y caminó lentamente hacia la puerta, deteniéndose justo antes de abrirla. No quería verla ni ser visto. Solo quería estar más cerca de la fuente de su despertar. Se quedó allí, de pie en la sombra, escuchando su voz. Era un acto de devoción silenciosa, una transgresión solitaria a las reglas de su propia vida, que le confirmaba que el sentimiento que regresaba no era un simple afecto, sino una forma intensa de admiración que exigía su atención. Los días de espera y las noches de escuchar su voz a través de la puerta habían consumido a Ricardo. El sentimiento había escalado más allá de la mera gratitud. Ya no era solo la alegría de haber despertado, sino la necesidad de ser visto por ella. La admiración se había transformado en un anhelo punzante, una sensación que no sentía desde hacía décadas y que ahora, mezclada con la fragilidad de su edad, se sentía terriblemente peligrosa. Sofía continuó su trabajo con la misma mezcla de eficiencia y vitalidad, pero Ricardo notaba la sutil diferencia en su enfoque hacia él. Las conversaciones sobre el pasado se hicieron más íntimas, menos sobre el cine Apolo, y más sobre los sentimientos que esos lugares le provocaban. ¿Y te atreviste a decirle lo que sentías, Ricardo? ¿A tu esposa?, le preguntó un miércoles mientras le ayudaba a calzarse los zapatos de tela, una tarea que ella realizaba sentada a sus pies, poniendo sus ojos a su mismo nivel. La pregunta lo desarmó. Ricardo había evitado esa capa de intimidad con cualquier persona desde la muerte de su mujer. Le costó respirar. Era diferente entonces. Uno no lo decía, se entendía.
respondió, sintiendo su voz más gruesa de lo habitual. Sofía levantó la cabeza y le dedicó una de esas pausas tranquilas que él ya conocía. Creo que el amor siempre necesita oírse. Si no se nombra, a veces se pierde, musitó, volviendo a atar el cordón. Esa tarde, el momento que lo cambió todo llegó con la urgencia de un imprevisto. Ricardo se había atragantado con un sorbo de agua, no gravemente, pero sí lo suficiente para provocar una tos seca y desesperada. Sofía, que estaba cerca en el pasillo, entró en su habitación en un instante. No llamó a nadie, no mostró pánico, simplemente actuó. Se inclinó sobre él, con toda su atención concentrada, y le colocó una mano firme y suave entre los omóplatos, inclinándolo ligeramente hacia adelante. La otra mano se posó en su hombro para darle estabilidad. Ricardo sintió el calor de su cuerpo cerca, la leve fragancia de su uniforme, la concentración absoluta de sus ojos marrones fijos en la necesidad de su bienestar. Ella esperó, sosteniéndolo en el aire tenso. Él dejó de toser, sintiendo cómo el aire regresaba a sus pulmones no por el acto físico, sino por la presencia que lo envolvía. Cuando la crisis pasó, ella no se retiró inmediatamente. Mantuvo su mano en su hombro un instante más. La presión no era médica, sino un gesto simple de alivio compartido. «Ya pasó», susurró Sofía. Su rostro estaba tan cerca que Ricardo pudo ver una leve sombra de preocupación en sus ojos. Ella no lo estaba tratando como a un paciente que se atraganta, sino como a una persona que acaba de enfrentar un susto. Ricardo levantó su mano derecha, y sin pensarlo, en un impulso que venía de esa parte recién despertada de su ser, posó sus dedos, muy ligeramente, sobre el dorso de la mano de ella, que descansaba en su hombro. Era la primera vez que la iniciativa venía de él, la primera transgresión activa. No era una búsqueda de afecto, sino la necesidad de confirmar que esa conexión era real, que el calor no era una ilusión. Sofía no retiró su mano. En cambio, su gesto fue la respuesta que trascendió todos los límites profesionales. Giró su mano levemente, lo suficiente para que sus dedos se cerraran con una presión mínima sobre los de Ricardo. No hubo apretón, no hubo movimiento, solo el contacto sostenido, silencioso, que duró un segundo más de lo que la lógica o el protocolo permitirían. En ese contacto, Ricardo entendió. No quería volver a su vida incolora. No quería solo compañía. Lo que sentía era un desesperado y profundo anhelo por el amor que da sentido a la existencia, la clase de sentimiento que la edad no puede marchitar. Sintió una oleada de valor al darse cuenta de que, si tenía que morir al día siguiente, prefería hacerlo con este riesgo en el pecho que con la resignación vacía. Sofía finalmente retiró su mano y se enderezó. Sus ojos no evitaron los de él. Había un brillo en ellos, que Ricardo interpretó como una mezcla de conocimiento y una cautela apenas perceptible, como si ella también hubiera reconocido la gravedad del momento que acababan de compartir. «Ten más cuidado al beber», dijo, y su voz no tembló. «Necesito que me sigas contando las historias del cine Apolo. Todavía no he terminado de oír la mejor parte». Ella estaba usando la excusa de las historias para anclar su conexión. La necesidad que él tenía de contar era la necesidad que ella le estaba permitiendo satisfacer. Ricardo sintió una punzada de culpa. Ella estaba arriesgando su posición, su carrera, por un anciano que había olvidado cómo vivir. Ella se había atrevido a responder a un sentimiento que debía haber ignorado. Ricardo no pudo responder con palabras. Solo asintió, sintiendo el eco del gesto de la mano en todo su cuerpo. Sabía que había cruzado una frontera invisible. La relación ya no era enfermera-paciente, era hombre-mujer, en el sentido más puro y peligroso de la palabra. La puerta se cerró suavemente tras ella. Ricardo se quedó sentado sintiendo el hormigueo en su mano. Un pensamiento claro y rotundo resonó en su mente. Sofía no solo había despertado sus emociones, sino que las había aceptado, abriendo la puerta a una posibilidad que el mundo, sin duda, consideraría inapropiada. El riesgo era inmenso, el camino desconocido.
Pero el vacío de su vida anterior era ahora una memoria distante. Si fueras tú, ¿te atreverías a poner en riesgo la comodidad y la seguridad de tu vida por un sentimiento que sabes que será juzgado? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. El breve contacto de manos había sido para Ricardo una confirmación silenciosa, pero para el resto de la residencia Los Sauces, la intensidad de la conexión era evidente sin necesidad de gestos explícitos. La atmósfera, antes impregnada de resignación tranquila, se había cargado de una electricidad incómoda. Los pasillos comenzaron a resonar con el murmullo de los chismes, una corriente subterránea que se movía entre los empleados de la tarde y los residentes que, a pesar de su edad, no habían perdido el apetito por la observación ajena. Ricardo notaba las miradas. No eran de reproche directo, sino de curiosidad punzante. El auxiliar de enfermería, un hombre joven y siempre apático, ahora se demoraba al pasar por la puerta de Ricardo, buscando quizás una prueba. Un indicio de que la profesionalidad de Sofía estaba en entredicho. Las otras enfermeras, que antes ignoraban a Ricardo, ahora lo saludaban con un exceso de amabilidad que disfrazaba su escrutinio. Sofía también lo percibía. Su vitalidad no disminuyó, pero ahora estaba velada por una capa de cautela. Al servir la medicación, sus movimientos seguían siendo precisos, pero el encuentro visual se acortaba. La pausa tranquila que Ricardo tanto apreciaba se redujo a una fracción de segundo, un parpadeo que aún transmitía conocimiento, pero también la advertencia del entorno. El conflicto se hizo público con la visita de Elena, la hija de Ricardo. Elena visitaba a su padre cada 2 domingos, un ritual que para Ricardo era más una inspección que un encuentro afectivo. Elena notó el cambio en su padre de inmediato. Ricardo, que solía ser evasivo y silencioso, ahora estaba impecablemente afeitado y, lo que era más alarmante para ella, mostraba una energía que confundía con inquietud. «¿Qué te pasa, papá? Estás más nervioso de lo normal», preguntó Elena, su voz resonando con la autoridad de quien administra la vida de otro. Ricardo intentó minimizarlo. «Nada, hija, solo el cambio de aire. Una nueva enfermera». Ese comentario fue un error. Elena esperó la oportunidad. La vio llegar cuando Sofía entró para cambiar un vendaje en el brazo de Ricardo, una tarea menor. La enfermera entró con su habitual sonrisa, pero al ver a la hija, su saludo fue estricto, formal, casi militar. Elena, sin embargo, no fue tan correcta. «Disculpa, ¿podría ser más cuidadosa? Mi padre no necesita tantos cuidados especiales, solo está aquí por su edad». «La profesionalidad es lo primero, ¿verdad?», preguntó, clavando una mirada gélida en Sofía. Ricardo sintió la presión en el pecho, una mezcla de indignación por la injusticia y una desesperación por proteger a Sofía de ese juicio. Intentó intervenir, pero ella fue más rápida. «Absolutamente, señora. Mi deber es el cuidado integral, y eso incluye la dignidad de Ricardo», respondió Sofía, manteniendo su tono firme pero neutro. Se retiró, y Ricardo vio la tensión en la línea de sus hombros. La desaprobación de la familia era una pared más alta que la de los chismes. Ella estaba pagando el precio de su calidez. El golpe más duro, sin embargo, llegó la semana siguiente. Ricardo estaba en el salón común, hojeando una revista sin leerla, cuando Sofía entró por la puerta principal. No venía sola. Iba del brazo de un hombre de unos 30 años, alto, con el porte confiado y la ropa elegante de quien se mueve en el mundo exterior. El hombre la besó en la frente con una familiaridad que no admitía dudas. Era Marco, su novio. Marco la acompañó hasta la sala de personal, charlando con ella con un entusiasmo que mostraba su profunda conexión. Cuando pasaron junto a Ricardo, Sofía giró la cabeza. Sus ojos se encontraron, y en esa milésima de segundo, Ricardo leyó toda la complejidad de su vida. El mundo que compartían en secreto versus el mundo real, tangible y feliz, que la esperaba fuera de esas paredes. Sofía le dedicó una pequeña, casi imperceptible inclinación de cabeza, un saludo a su paciente, y nada más.
Para Ricardo, la aparición de Marco fue la cristalización del abismo que los separaba. Marco no representaba un enemigo, sino una realidad. Una realidad de juventud. Planes futuros, compromiso y normalidad. Se sintió infinitamente viejo, no por sus 82 años, sino por la lejanía de ese futuro que Sofía representaba. La punzada de anhelo se transformó en un dolor sordo de imposibilidad. Horas más tarde, Sofía vino a verlo sola. Necesitaba cambiarle las sábanas después de un pequeño accidente. El silencio en la habitación era grueso, lleno del recuerdo de Marco y las palabras de Elena. Mientras trabajaba sin mirarlo, Sofía rompió el silencio con una voz apenas audible. Mi madre no está muy contenta. Dice que los ancianos son complicados, que me arriesgo. Tiene razón, murmuró Ricardo, sintiendo una amargura que hacía años no probaba. Sofía paró la tarea. Levantó la mirada, esta vez sin el velo de la cautela, y se dirigió a él con una franqueza que la hizo temblar ligeramente. No, Ricardo, dijo, su voz firme. Lo que siente mi madre es miedo a que yo me complique. No se trata de ti. En esa frase, ella le estaba dando permiso para seguir sintiendo, incluso ante la amenaza de su propio mundo. Estaba reconociendo que la complicación era un riesgo que ella estaba dispuesta a enfrentar, al menos emocionalmente. Ricardo sintió que ella le entregaba una parte de su carga. Era una prueba, un punto de no retorno. La presión externa solo había servido para confirmar que la conexión no era una fantasía de un anciano, sino un conflicto compartido por dos almas. La idea de lo que podría costarle a ella era más dolorosa que el juicio que pudiera recibir él. ¿Cómo podía pedirle que arriesgara su futuro por el despertar tardío de su corazón? La frase de Sofía. Lo que siente mi madre es miedo a que yo me complique. Dejó a Ricardo en un estado de desasosiego radiante. Ella había aceptado la carga, había reconocido que sus sentimientos, su presencia, eran lo suficientemente potentes para alterar su vida. El peso de esa revelación era abrumador. Lo hacía sentirse responsable por la felicidad que le estaba robando, pero también desesperadamente vivo. La contención se había vuelto imposible, una carga más pesada que la propia soledad. El momento de la transgresión llegó en una noche de niebla espesa, una hora donde el silencio de la residencia Los Sauces era tan absoluto que se sentía audible. Eran las 11:30. Sofía no estaba de turno en ese momento, pero había prometido pasar un momento a rellenar el formulario de una dieta especial, que Ricardo debía empezar al día siguiente. Cuando la luz bajo la puerta se apagó, indicando que la auxiliar de la noche había pasado a la siguiente ala, Sofía entró. No encendió la luz principal, solo la pequeña lámpara junto a la mesita, creando un pequeño círculo de oro que los aisló del vasto edificio. Ricardo estaba despierto, simulando un sueño tranquilo. Sofía se acercó, la tableta de notas en una mano. Se inclinó sobre él, revisando la posición de su almohada con un gesto que era ya pura costumbre. Sus movimientos eran tan lentos y cautelosos que transmitían una intimidad mayor que cualquier prisa. Ella murmuró, muy bajo. Tienen un lío con el menú. Me he quedado hasta arreglarlo para que mañana no te molesten. Ricardo abrió los ojos. La vio suspendida sobre él, su rostro en penumbra, sus ojos brillantes a la luz de la lámpara, la cercanía, el olor a desinfectante y a lavanda, la vulnerabilidad de estar solos en ese silencio cómplice. Rompió la última barrera de Ricardo. Ya no le importaba su edad, ni su enfermedad, ni Marco. Solo le importaba que ella estaba allí. Sofía, la llamó en un suspiro, su voz áspera por la falta de uso. Ella se detuvo, esperando. Había una paciencia infinita en su pausa, como si supiera que la palabra que venía era la más importante. Ricardo levantó la mano, la misma mano que la había tocado la semana anterior. Y esta vez, el movimiento no fue casual. Fue deliberado, lento, y se posó con una temblorosa firmeza en el pliegue de su codo, por encima de la tela de su uniforme. «No te arriesgues por mí», le dijo Ricardo.
y el dolor en su voz era la expresión de su más profundo amor, un amor que quería protegerla de sí mismo. Sofía soltó la tableta que cayó sin ruido en la colcha. Sus ojos se cerraron por un instante, como si estuviera absorbiendo el peso de la súplica. Luego, se inclinó un poco más, acercando su rostro. Ella no se movía para retirarse, sino para acercarse a la verdad que ambos sentían. «Es demasiado tarde, Ricardo», respondió ella, su voz apenas un hilo. «Ya estoy aquí, ya te vi, ya estoy complicándome». Esa admisión fue el detonante. Ricardo no podía hablar. Todo lo que sentía, la gratitud por el despertar, el dolor por el riesgo, la plenitud del anhelo, se concentró en un único impulso. Mantuvo su mano en el codo de ella, y con una voluntad que desafió sus años, se elevó muy levemente de la almohada. Sofía entendió el movimiento. Ella cerró la distancia que el protocolo exigía. Sus labios, cálidos y suaves, se posaron sobre los de él en un encuentro que duró apenas un instante, pero que se sintió como el único momento verdadero de los últimos 20 años de Ricardo. No fue un acto de pasión, sino de aceptación total. Fue la firma silenciosa de un pacto que ignoraba las leyes de la sociedad y la biología. Al separarse, la respiración de ambos era agitada, un eco compartido en el pequeño espacio iluminado. Sofía no huyó. Se quedó, arrodillada junto a su cama, con la cabeza gacha, su cabello oscuro cayendo hacia adelante como un velo. Ricardo sintió que su corazón, que había funcionado con la eficiencia mecánica de un reloj desde la muerte de su esposa, había vuelto a latir con el desorden caótico de la vida real. El miedo, mezclado con una euforia temblorosa, le inundó el pecho. Había cruzado el punto de no retorno. Ella también. «Lo siento», logró susurrar Ricardo. Sintiendo que «lo siento» significaba «gracias por revivirme». Sofía levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, y no eran lágrimas lo que veía, sino una especie de determinación fría. «No, no lo sientas», dijo, y su voz, aunque baja, llevaba el eco de la convicción. «Solo no me digas que me equivoqué». Ella estaba buscando en él la confirmación de la validez de su propio riesgo, pidiéndole que él también se hiciera cargo de esta verdad. Ella se levantó, recogió la tableta y se dirigió a la puerta. No se despidió con el usual «que descanses». En su lugar, cuando su mano ya estaba en el pomo, se giró para mirarlo una última vez. «A partir de ahora, todo debe ser diferente», declaró. Y en esa frase, Ricardo entendió que el secreto ya no era una posibilidad, sino una necesidad. El beso había quemado un puente. Ahora tenían que construir un camino en la oscuridad. ¿Crees que un solo instante de conexión verdadera justifica la decisión de arriesgar todo lo que la sociedad te exige? Por favor, responde en los comentarios para que yo y todos lo sepamos. El momento en que los labios de Sofía se separaron de los de Ricardo no marcó el fin del acto, sino el comienzo de un estado de vigilancia constante. La promesa de que todo debe ser diferente se instaló entre ellos como una tercera persona, un testigo silencioso y exigente. Ricardo ya no vivía en la rutina de la residencia, vivía en el calendario de Sofía, contando las horas, midiendo los riesgos. El mundo se había contraído a la estrechez de ese secreto. La comunicación se volvió un juego de sombras. Sofía, con la astucia de su juventud y la desesperación de su corazón, inventó un sistema de códigos sutiles, detalles que solo Ricardo podía descifrar. Un libro determinado, mal colocado en la estantería del salón, significaba que el ala oeste estaría vacía esa noche. La altura del vaso de jugo en su bandeja de la cena marcaba la hora exacta en la que el pasillo de su habitación quedaría sin el habitual tráfico de personal. Este esfuerzo de coordinación era para Ricardo un nuevo tipo de pasión. Una gimnasia mental que demostraba que ella estaba tan involucrada como él en el juego del desafío. La anticipación se convirtió en su única dieta y era rica en matices, peligrosa y nutritiva. El lugar elegido para sus encuentros clandestinos fue la sala de fisioterapia. Fría,
llena de aparatos funcionales y cintas de correr silenciosas. Era el último lugar que alguien revisaría después de la medianoche. Ricardo llegaba con su bastón. Su cuerpo temblaba más por la emoción que por la edad, y Sofía lo esperaba, no con su uniforme, sino con ropa de calle, creando un ambiente de normalidad robada. Al cerrar la puerta tras ella, el clic metálico de la cerradura era el único sonido que importaba. En esos encuentros, el diálogo era una exploración de la verdad oculta. Hablaban de lo que les robaba la respiración, no de sus enfermedades o dietas, sino de la mentira que debían sostener ante el mundo. Una noche, sentados en las colchonetas de estiramiento, Sofía rompió un largo silencio. Marco me preguntó si estaba estresada. Me dijo que nunca había estado tan reservada. Le dije que era por los turnos extra, por los recortes. Ricardo escuchó la mención de Marco y sintió la punzada del contraste. Marco no era el enemigo, era la seguridad. La culpa de ser la razón por la que ella comprometía esa seguridad le retorció el pecho. «Tienes que parar, Sofía», dijo. Su voz ronca de dolor, pero también de respeto. «No puedo ser el motivo de que renuncies a tu vida. Yo ya he vivido la mía». Sofía se giró hacia él, y en la penumbra de la luz filtrada de la calle, sus ojos eran dos pozos de firmeza. No había súplica, sino una declaración de hechos. «No renuncio a mi vida. La estoy eligiendo», respondió ella, posando una mano abierta sobre el frío tapete, no sobre él. «La vida es esto, Ricardo. El miedo y la elección. Antes, no elegía nada. Solo aceptaba lo que venía. Y mira, no me pidas que me arrepienta de la única cosa que me hace sentir que el esfuerzo vale la pena». Esa admisión fue el oxígeno que Ricardo necesitaba. Ella no lo veía como un paciente, ni como un error juvenil, sino como la fuente de su voluntad de vivir auténticamente. Él le había dado el coraje para el riesgo. En ese momento, sin más palabras, Ricardo se dio cuenta de la profundidad de su afecto. No era la euforia del despertar inicial, sino un enamoramiento maduro, teñido por la melancolía de su contexto, pero innegablemente real. Se inclinó y con la misma lentitud deliberada que utilizaba para caminar, posó su frente contra la suya. No había deseo físico en el gesto, solo la confirmación de la conexión de sus almas, un reconocimiento silencioso del costo y el valor de su secreto. La calidez de su piel joven contra la suya, marcada por el tiempo, era un bálsamo y un veneno a la vez. La intensidad del secreto comenzó a erosionar la cautela de Sofía en público. Había días en que la pasión oculta desbordaba los límites. Una mañana, mientras estaba en el comedor, la señora Delgado, una residente particularmente observadora, se quejó ruidosamente de la lentitud del servicio. Sofía, que estaba cerca de Ricardo, se detuvo un momento. Miró la mesa de Ricardo, luego a él, y por un instante, el velo profesional se desvaneció. Le dedicó una sonrisa rápida, una curva de sus labios que contenía toda la intimidad de las madrugadas en la sala de fisioterapia. Un gesto que prometía que esa situación mundana no importaba comparada con lo que compartían. El doctor Fuentes, el médico principal que estaba cerca discutiendo un papeleo con una auxiliar, levantó la cabeza. Vio la sonrisa de Sofía, la forma en que sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Y la pausa, que fue demasiado larga, demasiado cálida. El doctor Fuentes no hizo ningún comentario, pero Ricardo vio el destello de la sospecha profesional en sus ojos. Era una mirada calculadora, que archivaba el momento como una anomalía que requería vigilancia. Ese incidente fue una clara advertencia. El amor, en su forma más pura y secreta, siempre busca ser revelado, siempre empuja los límites. La tensión entre lo que sentían y lo que debían ocultar se había vuelto insostenible. Cada mirada robada, cada toque accidental, cada código susurrado, no era un acto de pasión, sino el sonido de una cuenta regresiva. Ricardo sintió que estaba parado en la orilla de un acantilado, y la marea del secreto estaba a punto de arrastrarlos a ambos. Ya no eran solo dos personas enamoradas, eran dos conspiradores a punto de ser descubiertos.
La presión del doctor Fuentes no fue una amenaza, sino un método. Después de ver la sonrisa que Sofía le había dedicado a Ricardo, el médico había activado una vigilancia silenciosa, cambiando los horarios del personal de seguridad y solicitando rondas nocturnas específicas, especialmente en el ala oeste y la sala de fisioterapia. La trampa se había tendido con la misma frialdad profesional que se usa para diagnosticar una enfermedad crónica. Ricardo y Sofía, cegados por la embriaguez de su rutina secreta, no vieron la red que se cerraba sobre ellos. El jueves, el día en que su código marcaba el encuentro en la sala de fisioterapia, Ricardo se dirigió al lugar a la 1 de la madrugada. El pasillo estaba en penumbra. El silencio era denso y familiar. Se sentía invencible, impulsado por una vitalidad que desmentía su edad. Sofía llegó 5 minutos más tarde, moviéndose con la ligereza de una sombra. En lugar de su ropa de calle, llevaba puesto un abrigo largo sobre su uniforme. Su rostro, sin embargo, delataba una tensión que iba más allá de la precaución habitual. «No me gusta esto», susurró Sofía al entrar, cerrando la puerta con un cuidado que sonó a presagio. «Siento que el aire ha cambiado. El auxiliar de la tarde estaba mirando las cámaras hoy». Ricardo caminó hacia ella, arrastrando el pie. No podía permitirse el lujo de la precaución ahora que estaba tan cerca. Tenía que calmarla. «Estás cansada. Son los turnos», le dijo Ricardo, intentando sonar tranquilizador, aunque él mismo sentía un hormigueo helado recorriéndole la columna. Ella se dejó caer sobre uno de los taburetes de la sala. Ricardo se sentó en el banco de ejercicios junto a ella. Se limitaron a respirar juntos, compartiendo el oxígeno prohibido de esa hora tardía. La conversación de esa noche se centró en la fuga. Sofía, por primera vez, habló abiertamente de la posibilidad de renunciar a su trabajo y Ricardo de liquidar sus escasos bienes. Era una fantasía, pero en el secreto se sentía real y urgente. «Podríamos ir a la costa, a un lugar donde nadie nos conozca», susurró Ricardo, y al decirlo, sintió la poderosa y aterradora certeza de que estaba dispuesto a hacerlo. Sofía tomó su mano. Esta vez, el contacto no fue accidental ni breve. Ella entrelazó sus dedos con los de él, un gesto de entrega que Ricardo sintió hasta los huesos. «Podríamos, sí», respondió ella, y el brillo de la determinación en sus ojos superó cualquier duda. Justo en ese momento de íntima conspiración, la llave giró en el pestillo. El sonido metálico no fue una advertencia, sino una sentencia. No hubo tiempo para reaccionar. La puerta se abrió de golpe, y la luz fluorescente del pasillo inundó la sala, revelándolos sentados en la penumbra, sus manos entrelazadas sobre el banco de ejercicios. De pie en el umbral estaba el doctor Fuentes, con una expresión de decepción profesional que era más cortante que la ira. A su lado estaba Elena, la hija de Ricardo, vestida con prisa, el rostro pálido y transformado por una mezcla de vergüenza y furia. Había sido alertada por el doctor Fuentes, quien había preferido asegurar que la familia fuera testigo. El silencio que siguió fue absoluto, pero resonó con el eco de todos los chismes y juicios que habían estado evitando. Elena fue la primera en moverse. «Papá, ¿qué es esto? Por Dios». Su voz era un susurro indignado. El doctor Fuentes, sin embargo, se dirigió solo a Sofía. Su voz era baja y medida, lo que la hacía infinitamente más aterradora. «Enfermera Sofía, vuelva a su puesto inmediatamente. Queda usted suspendida de servicio pendiente de una reunión con la administración mañana a las 9. No se requiere su presencia. Se le llamará a casa». Sofía se puso de pie de inmediato. Soltó la mano de Ricardo con la misma decisión con la que la había tomado, asumiendo su posición. No miró al doctor Fuentes ni a Elena. Su mirada estaba fija en Ricardo, y en esos ojos marrones, él leyó la absoluta aceptación de las consecuencias. Ella no se arrepintió del acto, solo de haber sido descubierta. Elena se abalanzó sobre su padre. «Estás avergonzándonos. Esta mujer está jugando contigo. Está poniendo en peligro su trabajo por un capricho. Esto es locura, papá. Tienes que terminarlo ahora».
Ricardo, viéndose atrapado entre el juicio de su hija y la ruina inminente de Sofía, sintió una oleada de claridad terminal. El doctor Fuentes y Elena representaban la prisión de la normalidad y el deber. Sofía representaba el riesgo de la vida. «Basta, Elena», dijo Ricardo, y su voz, aunque baja, tenía la autoridad que no había usado en años. «No es un juego. Es la única razón que tengo para respirar». Elena rompió a llorar, sin saber si lloraba por la vergüenza o por la pérdida de su padre al mundo de lo desconocido. El doctor Fuentes la tomó del brazo y le indicó que se fuera. Mientras la sacaba, Sofía se acercó a Ricardo. El médico estaba mirando hacia otro lado, terminando la redacción del reporte en su tableta. Ella se inclinó, como si fuera a arreglar su bata, y le susurró al oído la urgencia de su aliento caliente contra su piel. «Te llamarán mañana. Di la verdad, que te he cuidado, que no ha habido nada, y que te arrepientes. Pero si me despido, espérame». Ella estaba protegiéndolo de las consecuencias públicas, mientras que en secreto le estaba pidiendo que mantuviera viva la posibilidad. Ricardo asintió con un temblor que no era de edad, sino de miedo por su destino. Vio cómo Sofía salía de la sala sin mirar atrás, sus pasos firmes. Ricardo se quedó solo en la sala de fisioterapia, en medio de las frías máquinas que prometían curación física, sintiendo el dolor profundo y limpio de la elección. Tenía que tomar una decisión. Hundirse en la seguridad de la mentira y el arrepentimiento forzado para salvar la carrera de Sofía, o confesar la verdad para salvar su propia alma, arriesgándolo todo. El final feliz estaba muy lejos. Solo quedaba el juicio. La mañana se rompió con el repique insistente del teléfono de Ricardo. Había pasado las horas restantes de la noche en una vigilia dolorosa, sintiendo el frío de la elección. Sofía le había pedido que mintiera, que salvara su carrera, pero esa súplica, aunque protectora, era también un pedido de negación. Negar el beso, la complicidad, el despertar. Negar la única verdad que les quedaba. Ricardo sintió que si mentía para salvar su empleo, mataría lo único que Sofía valoraba de él, su honestidad. El doctor Fuentes, junto con la administradora de la residencia, se sentaron frente a Ricardo con la solemnidad de un tribunal. Elena estaba presente, con los ojos hinchados y los brazos cruzados, una representación del juicio familiar. «Señor Ricardo», comenzó la administradora con voz de papel, «hemos revisado el informe. La enfermera Sofía ha violado claramente los protocolos de conducta. Necesitamos que usted nos confirme que su comportamiento fue coercitivo, o al menos no correspondido, y que ha habido un cruce de límites físicos de parte de ella, no consentido». Era la salida fácil, el camino que Sofía le había marcado para su propia protección. Ricardo se enderezó en su silla, notando el temblor de sus manos, pero sintiendo una calma profunda en su pecho. La misma calma que había encontrado en la oscuridad de la sala de fisioterapia. «Se equivocan», dijo Ricardo, y el sonido de su voz resonó en la pequeña oficina. «El único protocolo que se rompió fue el de la indiferencia. Y si van a culpar a alguien por lo que pasó, tienen que culpar a mi corazón». Elena emitió un grito ahogado. El doctor Fuentes apretó la mandíbula. «Fui yo quien tomó su mano. Fui yo quien la llamó. Y el beso que me dio, que es lo que están insinuando, fue un acto de piedad, no de pasión. Ella me devolvió la vida que esta residencia me había quitado. Ella es la mujer más digna, honesta y profesional que ha pisado este lugar. Si la despiden, no será por una falta de ética, sino por su miedo a la emoción humana». La administradora lo miró, perpleja. Estaban preparados para la negación, no para la confesión apasionada. No podían culpar a la enfermera de aprovecharse de un anciano si el anciano la defendía con fervor. No podían procesar la verdad, solo el protocolo. Sofía fue despedida esa misma tarde. Sin embargo, en lugar de tristeza, una extraña sensación de liberación se apoderó de Ricardo. Había perdido su hogar, pero había ganado su dignidad. Elena,
Al ver la determinación inquebrantable de su padre, tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. Ricardo estaba más vivo que en los 20 años que había pasado desde la muerte de su madre. La rabia de Elena se convirtió en una rendición silenciosa. «¿Qué vas a hacer, papá?», preguntó Elena esa noche, sin rastro de juicio en su voz. «Voy a cumplir una fantasía. Voy a la costa. La que planeé con Sofía», respondió él. La respuesta de Elena fue el inicio de su reconciliación. «Te ayudaré. No entiendo esto, pero te ves feliz. Nunca te había visto feliz». Ricardo actuó con una velocidad que no había conocido en décadas. Liquidó sus escasos ahorros y coordinó la venta de los pocos muebles que le quedaban en la residencia. 2 semanas después del incidente, Sofía lo llamó. «Me contrataron en otra residencia más pequeña. Me dieron el puesto, pero la reputación es frágil. Marco me dijo que no podía seguir con esto, que era demasiado arriesgado para su vida», explicó Sofía, con una voz que era tranquila, aliviada. «¿Y la costa?», preguntó Ricardo. «La costa», respondió ella. «Estoy de vacaciones pagadas por lo que queda de mes. ¿Estás listo?». El día en que Ricardo dejó la residencia Los Sauces no fue una fuga, fue una salida ceremonial. Elena lo abrazó en la entrada, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza por la pérdida y orgullo por la elección de su padre. Ricardo se despidió con la cabeza en alto. Sofía lo esperaba al volante de un coche alquilado, con el pelo suelto y una camiseta de algodón, no el uniforme. No se veía como una enfermera, se veía como una promesa. Al subir al coche, la mano de Ricardo buscó la de ella, y Sofía la apretó con la misma firmeza con la que lo había hecho en la sala de fisioterapia. Mientras se alejaban, Ricardo miró por el espejo retrovisor el enorme edificio gris de la residencia. Se dio cuenta de que no estaba escapando de la vejez o de su vida anterior. Estaba escapando de la expectativa de la sociedad sobre cómo debía ser su final. «¿Hicimos bien?», preguntó Ricardo, no buscando una respuesta, sino compartiendo la maravilla del momento. Sofía sonrió, su rostro iluminado por el sol de la mañana que prometía la costa. «La vida no se trata de hacer bien o mal, Ricardo. Se trata de sentir. Y eso es lo que tú me enseñaste a elegir». Ricardo sintió una ola de gratitud y de paz. El anciano, que creyó haber perdido toda emoción, se dio cuenta de que la emoción nunca se va. Solo necesita algo o alguien que la despierte. Y él no estaba al final de su camino, sino en la apertura de un nuevo capítulo, uno que, aunque breve y lleno de incertidumbre, iba a ser verdaderamente suyo. Había encontrado la paz al aceptar que el amor, en cualquier etapa, es la única excusa que se necesita para arriesgarlo todo.